Y continuamos con Desafinados. Acabamos de escuchar a Frank Sinatra cantando el tema Desafinados que da nombre a este programa. La semana pasada, recuerden que esto se edita los días lunes, aunque se emita el martes. Estábamos muy sobre las PASO y nunca es bueno, sin tomar distancia, tratar de hacer alguna reflexión. No quiere decir que ahora haga una reflexión, ni que haya tomado distancia, pero bueno, me atreveré. En primer lugar, hay muchos que ignoran qué significan las PASO y cuál es el sentido que tienen. Provienen de una ley del 2009 que, a propuesta de Cristina Kirchner, circuló, casi todos los partidos estuvieron de acuerdo y finalmente se aprobó en el mismo 2009. Y por más que le decimos PASO, significan primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, son elecciones internas de los partidos políticos, pero donde votan todas las personas incorporadas al padrón electoral, por eso son abiertas. El requisito de la obligatoriedad es doble. Por un lado están obligados los ciudadanos a votar, pero también están obligados los candidatos a presentar la lista, porque si no alcanzan un mínimo de votos, no pueden participar en las verdaderas elecciones, donde se dirime la cuestión y se eligen a los candidatos. A la vez, se establecen respecto a cómo se van a financiar las campañas límites muy precisos. Por ejemplo, la televisión le va a dar a todos los partidos un espacio gratuito. Se monitorea, aunque como hemos visto, nunca, cuando se detectan irregularidades, nunca se detecta al culpable. Recordemos las bolsas con dinero en el placar de la ex gobernadora Vidal. Pero eso ya fue se me escapó mi kirchnerismo, ¿qué quieren que le diga? Lo importante es que al dirimirse las cuestiones internas ya no van a estar las mesas dirigidas por los designados por las autoridades de ese partido. No, es la justicia electoral la que actúa, lo cual le da mucha más transparencia a las internas de cada partido. Bueno, aclarado eso, pasamos al punto que generó una rarísima reacción, no digo histérica, pero muy similar. Nadie puede participar en política si cree que va a ganar siempre o si cree que un fracaso es fatal. De lo que se trata es de generar proyectos y tratar de llevarlos a cabo, proyectos políticos que logren incidir en políticas públicas y, si son lo suficientemente buenos y difundidos, lograrán los votos, si no, no. Pero nunca se gana siempre y cuando se pierde no es tan fatal tampoco. En estas elecciones, que, insisto, son provisorias, en el sentido que no son las que eligen a los que van a asumir los cargos, que también aclaremos que no se dan todas las provincias, porque en principio es para presidente, vicepresidente y senadores, y en algunas provincias se ha incorporado también gobernadores, concejales, como en la de Buenos Aires, pero no en todas. Bueno, eso fue un acápite. El tema es que si uno mira
los resultados fríamente, la única explicación a la reacción que hubo desmedida, tremendista, es que se pensó que se iba a ganar por mucho. Hubo una sola persona, Cristina Fernández de Kirchner, que no sé si conocen la historia de Casandra. Casandra era un personaje griego que tenía el don de poder ver el futuro y la desgracia de que nadie le iba a creer. Es la que dice que en el caballo que meten en Troya están los soldados griegos adentro. Nadie le cree. A Cristina nadie le creyó. ¿Por qué? Porque las encuestadoras, todo daba a entender que ganábamos el oficialismo por mucho. Grave error creer en las encuestas y relajarse. Gravísimo error. Pero mayor error es generar un estado de desazón, desconcierto, desbande general por perder en las PASO. El oficialismo está conformado por muchos partidos, no es un partido, es un conjunto de agrupaciones que van en bloque y que ganaron en su momento las elecciones. Obviamente en un régimen presidencialista el presidente decide, pero también es obvio, aunque a veces no lo parezca, que en toda coalición todos los integrantes tienen voz, deben ser escuchados, no al momento de votar, sino al momento de gestionar. Esta derrota en las PASO, personalmente, a pesar de que no diría de sufrir, porque tampoco, ahora vamos a pasar a ese tema, tampoco lo vi como una derrota muy grande, Tuvo un efecto muy, pero muy positivo, que fue cuando Cristina Kirchner da a conocer esa famosa carta que todos los medios malinterpretaron. Recordemos que Clarín y Nación al otro día pusieron en la tapa un helicóptero, con las connotaciones que eso tiene en nuestra historia. Hablaban de golpe palaciego y Cristina tuvo la inteligencia de aclarar que ella no era como Cobos, que jamás iba a traicionar al presidente. Hablaban que pedía que no se pague al FMI y que se gaste todo en repartir dinero para ganar. No, jamás dijo eso, lean bien la carta. Lo que dijo es, de los 4 puntos y pico previstos para gastar, solamente se ejecutaron 2 y quedan 2 y pico más que no se ejecutaron. Bueno, a trabajar. Gracias a esa carta, creo yo, esto es muy subjetivo, la coalición gobernante no se partió. Gracias a esa carta hay una mesa que no sé si es chica o grande, pero sí sé que están todos los que integran la coalición gobernante. La Cámpora, Grabois, el Movimiento Evita, el peronismo, el masismo, y así es como una coalición debe funcionar, escuchándose, dialogando con la mejor voluntad, y después decide el presidente, ahí no se decide por votación. Pero cada una de esas agrupaciones tiene un campo de acción no exclusivo, pero sí al que le dedica más actividad. Con el dinero que hay, creo que habría que a los intendentes darle parte para que solucionen problemas importantísimos en salud, en hambre, en colegios, y a movimientos como el de Grabois o el movimiento Evita, también para que logren que en los barrios humildes que ellos conocen muy bien puedan
los techos dejar de lloverse, puedan las veredas arreglarse, los caños también, y dar los elementos mínimos que se necesitan para un barrio digno y a la vez dar comida. Si se tiene la panza llena, hay una frase que ahora no me acuerdo de quién es, ni tampoco sé si la voy a expresar correctamente. Pero no me vengan a hablar de la moralidad del ladrón si antes no le dan vivienda, comida, trabajo, salud y educación. En su momento, cuando asumió el presidente, en su discurso, lo recuerdo bien, dijo que si se apartaba, que por favor se lo hicieran saber, que él iba a saber escuchar e iba a rectificar el rumbo. Bueno, la pregunta es cómo hacérselo saber. La respuesta fue Cristina de Kirchner. A algunos les gustará, a otros no, pero cuando habla Cristina, o para aplaudirla o para insultarla, todos la escuchan y la ven. No necesita cadena nacional, se forma sola. La carta de Cristina trascendió y todo lo que aparece ahí, a mi criterio, es muy correcto, en absoluto ofende a nadie y a lo que llama es a una reflexión y a recordar que hemos perdido el rumbo. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos estamos escuchando todos los que estamos dentro de esta coalición. Entonces, agrandemos la mesa, que se sienten todos y a escuchar. Y saquemos a los que desde adentro, como el vocero presidencial, armaba operaciones contra Cristina. Hay que tener muy buena disposición y muy buen temple para que una persona que designa al presidente, mejor dicho, al candidato a presidente, poniéndose ella en segundo lugar, y el presidente, una vez electo, pone un vocero presidencial a quien nunca se lo vio ni escuchó, y lo único que hace es operaciones contra Cristina, obligándola al punto de tener que llamar al ministro de Economía, Guzmán, para decirle: yo no estoy pidiendo tu renuncia. Es inconcebible que por una paso que, insisto, se perdió, es cierto, pero es relativamente cierto, que se haya caído en una histeria colectiva tal, es incomprensible. Si no fuera por la carta de Cristina, no sé si la coalición estaría unida. Ahora pasemos a la oposición. La oposición no ha logrado ni siquiera, a pesar del nombre Juntos, hacer una foto donde estén todos. ¿Por qué? Porque fotógrafos hay, y muchos. Porque los radicales no quieren todavía aparecer. Y la respuesta es muy simple. Y quizá me equivoque, pero pensemos esto. En la provincia de Buenos Aires, en lo que respecta a los votos de Santilli más los votos de Manes, usted puede observar que casi todo el mapa de la provincia, de distritos donde ganó Manes, que sacó un llamativo alto valor de votos, sobre todo cuando lo único que dijo fue educación, 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 siendo un candidato a diputado nacional. Pero bueno, lo cierto es que sacó muchísimos puntos más de los esperados. Y en pocos distritos, pero muy populosos, Santilli ganó, y de ahí la diferencia sobre Manes. Yo me hago y les hago esta pregunta. Si Santilli le gana a Tolosa Paz, que era la única candidata del oficialismo que sacó muchísimos votos, de hecho fue la ganadora si no se suman los votos de la oposición,
si Santilli le gana a Tolosa Paz, decía, el próximo candidato a gobernador, obviamente, va a ser Santilli. Pero si Santilli pierde contra Tolosa Paz, evidentemente el próximo candidato a gobernador por la oposición va a ser Manes. La pregunta entonces es esta. ¿Usted cree que el Partido Radical, en todos los distritos donde tiene aparato y ganó, va a movilizar a favor de Santilli cuando en la alianza anterior nunca los escucharon ni los recibían? ¿O va, no le digo votar a Tolosa Paz, que alguno lo hará, o va a quedarse de brazos cruzados, como diciendo, a ver cuántos sacamos solos, sin Manes, y en ese caso, si Tolosa Paz le gana a Santilli, el próximo candidato a gobernador por la oposición va a ser Manes. En política 1 más 1 no es 2 necesariamente, de hecho casi nunca lo es. Han ocurrido unas PASO que a una semana las veo como sumamente valiosas, porque han hecho ver el conflicto que había dentro del oficialismo al no estar todas las voces en una misma mesa siendo escuchadas, al no haberse ejecutado la mitad del presupuesto que estaba previsto para este año, dejando que gente sufriera hambre, frío. No se ha difundido muchísimas obras que ha hecho el gobierno. No me refiero al tratamiento de la pandemia, me refiero a barrios, a trabajo. Hemos tenido el índice de inflación más bajo en los últimos 12 meses, creo que era un 2.7%. No han existido corridas bancarias, porque el Banco Central está lo suficientemente fuerte para evitar esas corridas cambiarias próximas a las elecciones que tiran los precios para arriba, sube la inflación y generan un desconcierto total. ¿Cuál fue entonces, pregunto, la gran crisis que hemos tenido, quienes pertenecemos al oficialismo? Porque, insisto, cuando ganó Macri en su momento, al otro día en el programa lo dije, yo soy kirchnerista, no soy necio. Si hay algo bueno del gobierno este que viene, lo reconoceré. Si hay algo malo, lo criticaré. Y lo mismo hago con un gobierno al que considero que pertenezco. Las cárceles son un desastre. La tortura sigue existiendo. Y lo hace un gobierno que yo he votado. No soy ni mafioso ni tarado. Tampoco independiente, porque no conozco a nadie independiente de nada, ni de la corona de España. Todos dependen de algo. Los peores dependen de un sobre. Otros dependen de las circunstancias en las que crecieron. Porque uno, como dijo Sartre, hace lo mejor que puede con lo que hicieron de uno. Pero independientes, es absurdo plantear si hay o no lo hay. Salvo que hablemos de gente que se vende, que basta prender el televisor y va a ver las mentiras de, no quiero nombrarlos, pero de tantos periodistas en los medios concentrados, con un dueño que debería estar preso después de la causa Papel Prensa, me refiero a Manieto. Me perdí después de esta brote de bronca. Bueno, no ha sido por tanto, y ni sé si ha sido
pérdida en la provincia de Buenos Aires, insisto. Hay 2 meses para revertir. Y si no se revierte, señores, esto es la democracia. A veces se gana, no va a ser siempre, y a veces se pierde, que no es tan terrible. Quizá lo preocupante es si se pierden en el Senado y nos volvemos a chocar con una oposición que no quiere negociar nada porque quiere que todo vaya de mal en peor. Son las reglas de la democracia, señores. Hay que gestionar y hay que, aun cuando se pierda, buscar proyectos políticos que den respuesta a las necesidades más básicas que puede pedir una sociedad. Hambre, vivienda, salud, educación, trabajo. Si no se empieza dando eso, todo lo demás es mentira. Ahora, para dar eso, se necesita una reforma tributaria. Es muy común escuchar decir, mirá, ese que está ahí pidiendo el trapito no paga impuestos. Gravísimo error. ¿Sabe cuánto paga el trapito de impuestos? El 21% promedio. ¿Qué? Sí. Eso es el IVA, el impuesto al valor agregado. Cuando va a comprar una Coca-Cola, un atado de cigarrillos, un pedazo de carne, está pagando un 21% de más. No he visto ninguna foto de Clarín, ninguna tapa de Clarín o Nación diciendo que eso es confiscatorio. Pónganle un 21% a las grandes riquezas, al impuesto a la herencia, todo va a ser confiscatorio. ¿Qué ocurrirá? Que los multimedios van a golpear con todo. ¿Y qué pasará? Presentarán amparos que la justicia rápidamente hará lugar y todo se paralizará. Recordemos que la ley de medios fue dejada sin efecto por un decreto de Macri, lo cual es inconstitucional. Bastaría un decreto de Fernández, que eso sí es válido, dejar sin efecto un decreto mediante otro decreto para que aflore la ley. Ahora, ¿se gana algo? Nada, porque al otro día te presentan un amparo que les van a hacer lugar, vuelve todo a quedar paralizado y tenés continuamente noticias verdaderas y mentirosas en todas las páginas. Un ejemplo claro, ha crecido la derecha, dicen, sí es cierto, parte de la derecha creció mucho. Milei, que más que derecha es al fondo a la derecha, porque es una persona casi una cloaca, creció muchísimo. Pero también ha crecido la izquierda. Y nadie dice eso. Está bien, algunos dirán, sí, Carloncho, el Jujuy sacó el 23%, pero ¿cuántos son en números de personas? No es el caso. El tema es que en muchos lados ha crecido, pero se la ningunea. Cuando va cualquier persona de izquierda a un programa de los medios concentrados, cuando le empieza a ir bien en lo que dicen, la interrumpen y le cambian a otro tema. Cuando la interrumpen y a otro tema. La interrumpen y a otro tema. Cuando va Macri y dice, o Vidal, y dice, yo me separé y tenía medio auto y medio departamento hace 2 años. ¿Y dónde vivís ahora? En la zona más cara del país, en un departamento que me costó $600.000. Un crédito me dieron y el que me lo vendió me financió la mitad. Tan tarados somos. Si eso lo hubiese hecho Máximo Kirchner, ¿se imaginan las tapas de los diarios, los fiscales? Ningún fiscal hizo la denuncia. Cuando antes salían a denunciar por cualquier cosa al kirchnerismo. Pero tan tarados somos que creemos que Vidal compró, que ya lo pagó todo, un departamento sin tener
siempre fue trabajadora dependiente del Estado. ¿Cómo logró ahorrar esa plata? Que hasta Esmeralda Mitre se horrorizó. Imaginémonos hasta qué punto llega el descaro y nadie la denuncia. Y sin embargo, cualquier peronista que tenga un auto o una casa con pileta tiene que demostrar con todas las declaraciones juradas que no es robado. Pero, como se supone que son ricos, ¿para qué va a robar Macri si tiene fortuna? Querido, la pregunta es, ¿cómo hizo la fortuna su padre, él? Y sin entrar en hipótesis, vayamos a las causas judiciales en trámite. Dice Macri por televisión que nunca manejó a la justicia, pero los periodistas que están ahí y se callan a la noche, ¿cuánto toman de Valium para poder dormir? ¿O cuánto champán chupan con lo que les paga por soportar semejante mentira? Estoy levantando temperatura y eso no es bueno. Esta fue la introducción. Vamos a ir a un tema musical y al regreso a un Zoom con Horacio Rafar, mi querido amigo. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche.